Y saludo con gusto esta mañana al doctor Alberto Monteverde, alergólogo. Luego se va a consulta y ya no lo agarramos, pues entonces hay que aprovecharlo temprano. Y mira, Hermosillo retrocedió a color amarillo o riesgo medio en la actualización del semáforo COVID-19 de la Secretaría de Salud. Vamos a analizar este tema. El doctor ya había dicho, claro que va a haber cuarta ola, no tan intensa. Y estos son los cimientos. Recuerdo que me dijo hace un par de días, bueno, un par de semanas, y pues volvimos al semáforo o retrocedimos, en este caso al semáforo amarillo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Karina. Gracias. Doctor, ¿cómo ve? Pues parece brujo, doctor. No, pues bueno, es cuestión Es nada más de cuestión analizar el de análisis, ¿no? comportamiento que ha tenido la pandemia y vemos que se presenta en oleajes, casi siempre a mediados de año y luego a finales. De hecho, el virus va a tender a tener sus oleadas ya nada más a finales de año, seguramente lo vamos a ver el próximo año ya, pero sí efectivamente estamos viendo los cimientos de la cuarta ola que esperamos muy probablemente sea menos intensa y menos duradera que la tercera. Ujú. El comportamiento, doctor, no hemos visto todavía un número de casos, pero mayor. Bueno, en días pasados sí, 200, ciento y tantos. Ayer 28, creo. Pero usted decía que lo fuerte viene y nos decía la gente, bueno, pero ¿cuándo la cuarta ola? ¿Después del 15 de noviembre podría incrementarse o hasta diciembre, enero? Sí, bueno, es que esta ola ya no va a ser tan, por así decirlo, tan picuda como las olas previas. A lo mejor la gente quisiera ver una explosión en el número de casos como vimos en la primera, segunda y todavía en la tercera ola. Pero no, las olas tienden a aplanarse. Es como cuando alguien una alberca a lo mejor hace una primera ola, pues la primera sale muy fuerte, luego la segunda va bajando de intensidad y luego ya la tercera es nada más un pequeño oleaje. Eso es lo que vamos a estar viendo con las olas, cada vez menos intensas y menos frecuentes. Por eso es que la gente no encuentra grandes cantidades en número de pacientes contagiados, pero sí va a haber, hay una tendencia evidente a la alza, aunque algunos días retrocedamos, pues al siguiente día se vuelve a avanzar el número de contagios, probablemente se mantenga así, una elevación discreta hasta Ujú. que sin que nos demos cuenta ya andemos alrededor de los 200 o 300 y luego otra vez, sin que la sociedad se dé cuenta, porque esto lo vemos más en hospitales y en consulta, pues empiece a retroceder. La gente se da cuenta de los oleajes Claro. cuando andan los casos de contagio en número de 500, Ujú. 700. Es cuando la gente se da cuenta porque lo sabe de un amigo, de un vecino, de un conocido que se enfermó. Pero nosotros, al atender gentes enfermas, pues lo podemos notar más fácilmente. Pero la Ujú. sociedad pudiera ser que ni siquiera notara la cuarta ola. Doctor, hemos visto que la Secretaría de Salud hace énfasis en las personas que se han hospitalizado porque sigue habiendo hospitalizaciones en menor cantidad, pero sí en este reporte diario que nos dan. Y las personas también que han fallecido, que también ha sido mucho menor el número, el antecedente que tienen es que no están vacunadas, no tienen esquema de vacunación. Eso sí es bien, bien importante aclarar porque lo aclara ahí la Secretaría en los comunicados. Esta persona que falleció no tenía como antecedente el esquema de vacunación. Explica en estos reportes, pues. Así es, las personas que generalmente se complican en estos momentos de COVID-19 son pacientes que o no se han vacunado en ninguna ocasión o no tienen el esquema completo. Habitualmente la vacunación no evita que te contagies, pero sí evita que si te contagies, pues que no desarrolles la enfermedad y si la llegas a desarrollar, que no te compliques y fallezcas. Entonces siempre la vacunación va a ser la mejor opción a no vacunar. Ujú. Doctor, hemos visto pues una especie como ya de relajamiento, o es la percepción que tenemos en algunos espacios públicos, en el tema de eventos sociales, etcétera. Y bueno, para algunos pareciera que ya el hecho de estar vacunados pues no te contagias o no contagias. Y también insistía el secretario de Salud en el llamado a la población, que nos sentimos así como que no va a pasar ya nada porque estamos protegidos y vacunados, y eso tampoco no es así. Pues es como una falsa sensación de que nada nos hará el COVID. Así es, hay que recordar que la vacuna o el cambio de semáforo, pues no es para cambiar la forma en que nos cuidamos. De hecho, la forma de cuidarnos con cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuentes, esa debe de persistir siempre sin importar el color del semáforo, porque no hemos alcanzado aún más del 90% de la población mexicana vacunada. Cuando andemos en esos niveles, vamos a ver que los oleajes pues ya prácticamente no existen, sino que son brotes
epidémicos de COVID, como ocurre con la influenza, como ocurre con las paperas, con el sarampión, que probablemente eso ya lo veamos el año que entra, ya dejaremos de hablar de olas, y lo que vamos a hablar pues es de brotes en la temporada de otoño-invierno, como hablamos de los brotes de influenza. Entonces, cuando llegue a ese momento, probablemente ya podamos empezar a quitarnos el cubrebocas en lugares abiertos y, en fin, hacer mucho de lo que vemos que hacen en los estadios los norteamericanos. Ujú. Pero ahorita todavía no, porque ellos sí tienen una ventaja en el número de pacientes vacunados, que nosotros aún no llegamos a ese nivel. Y recordar que ellos ya empezaron a vacunar niños de 5 a 12 años y nosotros, pues, aún no vacunamos en gran cantidad de esa población. Ujú. Doctor, dos cosas. Digo, si el año pasado no recuerdo que haya sido tan intenso el tema, pero mucha gente sí con influenza, ¿se pudiera dar un brote de influenza o va a ser tranquilo el tema de la influenza en esta época combinado con el COVID? Y bueno, la otra, ahorita le platico, pero tiene que ver con con las vacunas de CanSino y las que no están aprobadas todavía, pero sí puede responderme esta pregunta. Sí, bueno, en la medida en que nos cuidemos contra el COVID, nos estamos cuidando contra la influenza. Pues son las mismas medidas, por lo que hay que también vacunarse contra la influenza. Muy probablemente lo que veamos sea lo mismo el año pasado, prácticamente 0 casos de influenza, pero es lo mismo. Eso se debió el año pasado a que la gente se mantuvo con sana distancia, con uso de cubrebocas y lavado de manos frecuente. Entonces, mientras hagamos eso para el COVID, es lo mismo para la influenza, es exactamente las mismas precauciones. Pero si bajamos la guardia con el COVID y estamos ahorita como que sueltecitos, entonces hay riesgos de un brote de influenza también. Claro, en la medida que bajemos la guardia siempre va a haber riesgos de brotes. Ujú. Doctor, y mucha gente todavía, pues usted decía, a mí se me hace que es más que se quieren ir al otro lado, ¿no? Pero mucha gente está pues muy desesperada con el tema de la vacuna, que si quiere, sí, primera dosis, que se quieren ir a vacunar, y la mayoría o personas que traen la vacuna CanSino o la Sputnik quieren ponerse otra que no sea esa, pues para poder tener la oportunidad de ingresar a Estados Unidos. Bueno, es lo que manifiestan algunos, a otros serán porque no sienten que sea tan segura la CanSino y la Sputnik. Todavía no se aprueba por la OMS, ¿no? No, no, no hay todavía una aprobación. Y no tanto por la OMS, si quieren Ujú. Estados Unidos la necesita aprobar la FDA, Ok. porque aunque la OMS la apruebe, Ujú, si los estadounidenses no la aprueban, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? ujú, Pero es una vacuna muy buena, es una vacuna que sí da protección. La vacuna se puso no para que pueda viajar la gente, sino para que no fallezca de COVID, es lo que hay que recordar. Y bueno, ya habrá que ver con cada país, pues, cuáles son sus solicitudes que haya los requisitos que haya uno que llenar y buscar la manera de llenarlos, ¿verdad? Entonces, esperemos que por lo menos en Estados Unidos, pues, si no aceptan este tipo de vacunas, pues te den la opción de poderte vacunar ahí en la frontera o poder tener alguna cita para acudir y ponerte la vacuna que ellos consideran que es la adecuada, ¿no? ujú. Doctor, por último, usted hacía énfasis, bueno, que no era que no había problema en ponerte también de manera simultánea la vacuna contra influenza y COVID, pero que usted recomendaba no fuera como que en el mismo momento, simultáneamente. La titular de vacunación nos decía pues que no pasaba nada, que la recomendación era incluso que fuera en el mismo, que fuera simultánea. Entonces, hay como ciertas dudas ahí. Usted decía que más que nada era por el dolor, ¿verdad? Por las incomodidades que pudiera generar. Es por los efectos secundarios. Ujú. Mira, todas las vacunas, todas tienen efectos secundarios. Entre más vacunas te pongas al mismo tiempo, la posibilidad de que te genere un efecto secundario, pues se va sumando. Yo estoy de acuerdo en que no pasa nada. A los niños chiquitos les ponemos la pentavalente, que son 5 vacunas diferentes en un solo piquete, y a veces les ponemos la pentavalente en un brazo, la triple viral en el otro, la de la influenza en el otro y la hepatitis B en el otro. A veces les ponemos 6 vacunas diferentes al mismo tiempo. ¿Y qué les pasa a los niños? Pues nada. Lo que pasa es que en los niños generalmente la respuesta inmune es un poco más lenta, igual que en los viejitos. Pero en los pacientes entre los 20 y los 40 años la respuesta inmune es más explosiva. Y si son alérgicos, peor. Trae la alergia, el moco, el estornudo, te meten vacuna de la influenza, eso se te agudiza. Y luego te meten la vacuna del COVID, se te puede poner peor. Entonces, eh, ¿qué puede pasar en alguien que está sano? Pues probablemente no pase nada. Pero efectivamente el riesgo de efectos secundarios aumenta. Ok, entonces, más que nada es en la población de 20 a 40 lo que pudiera ser como riesgos o Siempre es consecuencias. recomendable con cualquier vacuna espaciar para evitar un efecto secundario por lo menos 3 semanas. Si me preguntas, oye, pero de las personas que no la separan,
alguno ha fallecido o algo. Pues no. ¿Qué les puede pasar? Pues que les dé fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, ataque al estado general, en fin, que es lo que queremos evitar nada más. Pero sí, efectivamente, lo más seguro es que no pase nada. Ok, no hay una consecuencia fatal, pues, que es lo que nos pudiera preocupar. No, eso no. Muy bien. Doctor, pues entonces ahí está, recordar que la aplicación de la vacuna de la influenza empieza ya mañana, doctor, el 3 de noviembre, mañana, a partir de mañana ya la vacuna. Hay mucha gente que se sigue resistiendo a vacunarse contra el COVID, contra la influenza, y bueno, algún otro contra el COVID todavía también. Así es, hay que vacunarse. Ya la vacuna de la influenza está tanto en sector público como privado, pues ya no hay pretexto para no adquirirla. Muy bien. Doctor, le mandamos un abrazo a usted y a su peque, que creo que anda llorando por allá, ¿verdad? ¿O Sí, no? ya está desesperada. Ándele, pues lo dejamos, le Ándale, mandamos un abrazo, hasta luego. doctor. Bye bye. Gracias. El doctor Alberto Monteverde, alergólogo papá,